Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El que practica la justicia y la misericordia tendrá vida y honor. Muy buen día, querida familia. Feliz y bendecido domingo, Día del Señor, domingo 31 de enero, último día del mes. Y le agradecemos al Señor por todas las bendiciones que nos ha regalado y colocamos este nuevo mes que empieza en manos de Él y sobre todo en manos de su palabra, que siga siendo esa luz para nuestros pasos, para nuestra vida y ese alimento para nuestra alma. Y les quiero compartir la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 1, versículo 21 al 28 de San Marcos. Al poco de llegar a Cafarnaún, entró el sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, qué precioso, qué profundo, qué luz que trae este Evangelio para nosotros, querido hijo, querida familia, para este día, para este domingo del encuentro con el Señor, para este domingo de disfrutar su palabra. Dos cosas quiero compartir de este texto. Primero, Jesús quiere transmitir su mensaje no por medio del terror, sino por medio del amor. Las noticias trágicas vuelan, las noticias violentas se difunden rápidamente, las noticias sobre el mal se extienden rápidamente. Vemos, por ejemplo, como una noticia mala, como una noticia terrorífica, violenta, los medios de comunicación la comparten, la sacan y eso rápidamente la sabe todo el mundo, ¿sí? Y a veces decimos, o uno escucha de las personas: hoy van a estar buenas las noticias, o estuvieron buenas las noticias. ¿Por qué? Porque hablaban de muertes, de violencia, de lo trágico, de cosas malas, ¿sí? O sea, a veces entonces las noticias trágicas, terroríficas, vuelan. Y el Evangelio precisamente, al final del Evangelio dice el texto que la fama de Jesús se extendió por toda la comarca, por toda Galilea. ¿Y por qué se extendió la fama de Jesús tan rápido por toda Galilea? Por la liberación de un poseso, es decir, por algo trágico, por algo feo, por algo maluco, y eso fue lo que extendió la fama de Jesús. Pero la pregunta es: ¿a Jesús le sirve eso? ¿A Jesús le sirve que lo feo, lo maluco, lo trágico se extienda rápidamente? No, a Jesús no le sirve eso, porque lo trágico, lo terrorífico vuela, pero no transforma a las personas, no cambia a las personas. Porque Cristo manda callar el poseso. Cállate, le dice el texto, que confinó, o conminó, mejor, al poseso. O sea, lo mandó callar. ¿Por qué? Porque Él quiere que su mensaje se transmita no por medio del terror, no por medio de lo violento, no por medio de lo maluco, por medio de lo feo.
no por medio del espíritu de las tinieblas, sino Él quiere que su mensaje se transmita por medio del espíritu de la luz, por medio del amor. Por eso, no debemos tener miedo porque a veces vemos que el mal en el mundo crece, que las cosas malas se difundan, que a veces lo negativo como que lo vemos crecer a velocidades impresionantes. No debemos tener miedo a eso, que están creciendo los grupos protestantes, las iglesias protestantes, nada de miedo, que están creciendo los ateos y la gente que no cree en Dios, nada de miedo, que están creciendo los anticatólicos en el mundo, nada de miedo, que están pululando y están creciendo las iglesias satánicas y los satánicos en el mundo, nada de miedo, que en muchos países se está aprobando el aborto y eso está creciendo, nada de miedo, porque lo feo, lo terrorífico se difunde rápidamente, pero se ahoga. Va a llegar un momento en que sucumbe, ¿sí? Por eso, entonces, no se puede ser fiel por medio del terror, sino del amor. No se puede ser fiel por medio de lo feo, por medio de lo que lo asuste a uno, mejor dicho, sino por medio del amor, porque el terror convence los sentidos, pero el amor convence el corazón. La fidelidad tiene su fuente en el amor. Y eso fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz. El principio del amor es la base de la fidelidad. Eso fue lo que llevó a Jesús a dar la vida por nosotros. El amor, esa fuente, ese manantial, lo llevó a entregarse por nosotros. Segundo, ¿cómo enseñar con autoridad? Dice aquí el texto del Evangelio que Jesucristo enseñaba con autoridad y la gente al ver esa autoridad de Jesús quedaba asombrada, admiraba, y los espíritus malignos le obedecían. Esa autoridad sí que la necesitamos hoy, la necesita el sacerdote, la necesita la religiosa, la necesita el profesor, la necesita el padre de familia. La necesitamos mucho la autoridad porque lamentablemente se ha perdido mucha autoridad, pero la pregunta es ¿cómo enseñar con autoridad? Caminos para enseñar con autoridad. Primero, no cambiemos el discurso. Y no cambiar el discurso significa ser fiel a lo que la palabra de Dios nos dice. No cambiar el discurso significa ser fiel a la doctrina de la iglesia, a la teología de la iglesia, ser obediente a lo que la iglesia nos propone, al magisterio, a la tradición de la iglesia. Porque me parece a mí que algunos llaman católicos, pero dicen, yo creo en esto de la iglesia, pero en esto no creo. Yo creo en esto del Papa, pero en esto no creo. Eso no es ser fiel a la iglesia, eso es cambiar el discurso. Es más, Jesús le predicaba a todos, no necesitaba cambiar el discurso y decir voy a enseñarle a los niños, voy a enseñar a los jóvenes, voy a enseñar a los adultos. Hoy nosotros lamentablemente hemos caído en eso, por tratar de hacer llegar mejor la palabra y acomodar la palabra, pero la meta es como Jesús, que nuestro discurso sea tan puro, que nuestro discurso sea tan fiel, que nuestro discurso sea verdadero y que nuestro discurso sea auténtico, que sea capaz de que cuando uno enseñe, le llegue al niño que está ahí, le llegue al adulto, le llegue al joven, sin tener que, ¿cierto? Jesús fue siempre fiel a su discurso. Segundo, no acobardarnos cuando llegue la adversidad. Jesús nunca se acobardó cuando tuvo dificultades y problemas. Allá en el capítulo 6 de San Juan dice otro texto del Evangelio que Jesús empezó a predicar y a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y el que no lo hace no tiene vida eterna. Y muchos dicen que se espantaron y se fueron y lo dejaron solo. ¿Y Jesús se desanimó? No se desanimó frente a esa dificultad. Es más, estaban los discípulos ahí y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir?
bien puedan. O sea, en el camino del Señor, en el seguimiento del Señor, cuando uno empieza a hacer las cosas bien, cuando uno quiere hacer las cosas bien, a veces uno tiene muchas dificultades y una de esas es que a veces se va a quedar solo, a veces lo van a abandonar, pero tener autoridad es permanecer firme, no es animarse en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Tercer camino para tener autoridad, para lograr autoridad, que las palabras vayan de acuerdo con nuestras obras. Es decir, que lo que decimos, que lo que predicamos, lo vivamos. Jesús eso lo practicó. Jesús habló del amor a los enemigos, pero eso lo vivió, eso lo practicó. Predicaba sobre el amor a los enemigos, al que me hace daño, al que me hiere. Pero en el momento de la pasión, en el momento de la cruz, lo vivió. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amó, perdonó a los enemigos, a los que lo estaban asesinando, a los que lo estaban matando, quitando la vida. Que nuestras palabras vayan de acuerdo con lo que vivimos. No podemos tener una dicotomía, una cosa lo que predicamos y otra cosa lo que vivimos, porque si no el mensaje no convence, no llega. Hablar con franqueza y sencillez. Jesús hablaba con franqueza y sencillez. ¿Y qué es hablar con franqueza y sencillez? Hablar con franqueza es llamar a las cosas como son. Hablar con franqueza es hablar con claridad, como decimos en Colombia, al pan pan y al vino vino. Decir las cosas como son, sin tapujos, sin rodeos, claras. Y hablar con sencillez es tratar de usar un lenguaje adecuado, no rebuscado, no muchas opiniones, discursos a veces demasiado teológicos. Jesús, ¿cómo hablaba? Con lenguaje sencillo. En la época había muchos pescadores y habló del reino de los cielos como la gran pesca abundante. Habían muchos campesinos, cultivadores, y habló del reino de los cielos como la semilla de mostaza o como el sembrador que sale a sembrar. Lenguaje sencillo que utilizó, y esto hace que la palabra, que cuando prediquemos, que cuando evangelicemos, vaya con una fuerza maravillosa, con autoridad. Feliz y bendecido domingo, Día del Señor, querida familia, y feliz y bendecida semana. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre todos ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe hoy y siempre.